Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Esta vez les traigo una entrevista con la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez Hernández. Esta entrevista ya fue hace unos meses. Es acerca del tema de la migración forzada, las micropolíticas, los derechos de los niñas, niños y adolescentes migrantes. Es muy interesante, la verdad. Pues aquí se las dejo, ya saben, compartan con sus amigos, suscríbanse, denle like, dejen un comentario y pues reflexión. Al tener todas estas vulneraciones a derechos humanos, ¿cómo, ¿cómo es la relación entre lo que dictan las leyes y lo que sucede en la realidad y los abusos por parte de las autoridades? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué no se está aplicando lo que dice la ley? Hay una frase que está llena de humor, pero también de horror, que no sé si hayas escuchado, Fer, pero te va a hacer sentido para explicarte muchas de estas cosas inexplicables, que es ventanilla mata tratado internacional. Entonces, ahí donde el tratado internacional puede establecer muy claramente cuáles son los principios, incluso desarrollar protocolos, etcétera, pues al momento en el que alguien llega a una ventanilla, la persona que le está proveyendo ese servicio, si no tuvo la capacitación adecuada, si no ha incorporado e interiorizado en sus formas de trabajo la perspectiva de derechos humanos, si no hay mecanismos de supervisión, si no hay contralorías que estén observando que efectivamente eso se lleve a cabo, la verdad es que las inercias culturales son mucho más sencillas, ¿no? Para esa persona que está en la ventanilla, es mucho más sencillo hacer lo que siempre ha hecho que decir, ay, no, espérate, en 2010 en 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos, quizá eso afecte absolutamente mi actuar y yo tengo que modificar la forma de trabajar, pues no. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta del millón, ¿eh? México tiene un andamiaje jurídico a la altura de cualquier país desarrollado, ¿no? Y la verdad es que por estándar no nos quedamos. La verdad hay muy buena capacidad. Las y los juristas que se dedican a esto, hay de todo, pero hay personas muy capaces y sobre todo, una vez el movimiento de derechos humanos avanzó y la reforma constitucional se instaló, todo lo que tiene que ver con incrementar la capacidad jurídica y de provisión de justicia del Estado con un estándar en derechos humanos está dado. Lo que no está dado son los cómo, los quiénes y los cuándos. Eso es lo que pasa, ¿no? Las leyes establecen un estado quizá ideal, de parámetro, de faro hacia el cual hay que ir apuntando, pero a quién le toca qué, cuándo le toca y cómo le toca, es ahí donde siempre se nos resbala el asunto, ¿no? Entonces, pues eso, a todo tratado internacional o a todo estándar internacional le toca una ley nacional, ¿no? O una ley general en el caso de algunas de México. Pero las leyes tienen exactamente lo mismo, pues pueden estar descritas como muy idealmente, pero si tú a una ley no le pones un reglamento, difícilmente eso se va a poder concretar y materializar. Y si tú a ese reglamento no le pones un público objetivo, es decir, quiénes son los que deben obedecer este reglamento, se te quedó en papel en el aire. Y después, si a esos quiénes no le sumas capacitación, pero y sabes que no solo capacitación, sensibilización a veces también, ¿eh? Que es parte del proceso educativo amplio espectro. Por ejemplo, quizá no necesiten nada más capacitación en materia de leyes sobre libertad de desplazamiento o derechos humanos. Quizá lo que necesitan también es un poco de capacitación diagonal, sensibilización acerca de los derechos de niñas y niños, ¿no? Para que de esa forma, cuando se topen enfrente de un caso de una niña o un niño migrante, pues se conecten el corazón con la cabeza, ¿no? Entonces, esta falta de profesionalismo, capacitación, pero también de ética, sensibilización, conciencia de la realidad, son las mayores deficiencias o errores del actuar de las autoridades, ¿no? Son las mayores complicaciones que enfrentan los migrantes, que sería la ventanilla, lo que el mayor enemigo de los migrantes, por así decirlo, así lo voy a decir. Esta serie de puntos son los que están dificultando la conciencia, la generalización de que los migrantes, en especial las niñas, niños y adolescentes, son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, este tipo de errores o deficiencias en, la, en las autoridades son los que están dificultando este paso. Dentro de ese concepto,
¿cuáles serían las principales acciones que el gobierno mexicano debería tomar para erradicar este tipo de problemas y este tipo de eh, inconsciencia? Déjame volver antes al asunto de qué es lo que sucede en la ventanilla, porque creo que ahí también se conecta con qué tendría que estar haciendo el Estado mexicano. Eh, lo que sucede con esa persona, bueno, lo decimos la frase es ventanilla, pero aquí podría ser eh, el oficial del INAMI o el policía municipal que está transitando las calles, ¿no? Digamos, ese último, entre comillas, último eslabón en el sentido de la autoridad, que es el último en una cadena de jerarquía, pero es el primero que se enfrenta a una persona que puede ser esto, una niña, un niño migrante. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Además del desconocimiento de las leyes y además de la falta de capacitación o de sensibilización, en el caso concretamente de la migración sucede eh, el estigma y concretamente en contra de niñas, niños y adolescentes es un estigma compuesto multifactorialmente. Por un lado está la idea de que son menores, ¿no? Que como ni siquiera completamos la frase menores de edad, son menores y como los veo chiquitos o no los pelo o yo decido que los meto en un albergue y ni siquiera le pregunté si viene acompañado solo, etcétera, ¿no? El componente menores, más el componente delincuentes, ¿no? Sobre todo en el caso de niños de mayor edad o de adolescentes, pues esta idea de adolescente que viene migrando de algún país centroamericano, seguramente quiere decir crimen organizado, seguramente quiere decir halcón, etcétera. Hay un estigma también ahí de criminalidad, sin haber comprendido que a lo mejor en el caso de que se trate de esa situación, pues podríamos estar hablando de reclutamiento o a veces hasta de trata, ¿no? Eh, Existe también este estigma sobre si son niños que vienen, sobre todo quienes viajan, las y los migrantes que viajan no acompañados, existe esta idea de vienen de familias desintegradas, ¿no? Por alguna razón, o no los quisieron, o el papá se fue a Estados Unidos y la mamá se quedó ahí y están mandando a los niños, etcétera. Entonces, todos estos componentes que construyen un estigma juega en contra del tratamiento que las autoridades le puedan dar a estas niñas y niños, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Es el ciclo de los prejuicios, Fer, ¿no? El prejuicio como un juicio previo, ¿no? Eh, el estereotipo también, como haber visto siempre a personas de estas nacionalidades dedicándose o al comercio informal o al crimen organizado, pero más que un estereotipo, porque no es que se haya visto tan repetidamente, sí es un prejuicio, un juicio previo, que se constituye en estigma. ¿Y por qué funcionan esos prejuicios y esos estigmas? Pues porque la xenofobia es real. Y así como nos quejamos de, ay, que maltratan en el norte y en la frontera norte a nuestros connacionales, exactamente el mismo trato y las mismas restricciones le estamos dando a las personas de Centroamérica en nuestra frontera sur, ¿no? Y fíjate, yo no sé si has escuchado este término, pero la xenofobia, si bien pues hasta tiene, como palabra, tiene una fuente griega y es algo que está bastante bien documentado y existía la xenofobia incluso en el mundo clásico, ¿no? En realidad lo que estamos viendo aquí no es exclusivamente xenofobia. Xenofobia es la fobia, es decir, el temor o el rechazo a alguna persona de otra nacionalidad que a veces se cruza también con racismo, ¿no? Si los veo de determinado color o con determinadas características físicas, instalo mi barrera. Pero lo que está pasando en el caso de la migración en México, concretamente la centroamericana, es algo que se conoce también como aporofobia. No sé si has oído el término, Fer. No, no lo he escuchado. Hay una mujer que se llama Mara Cortina, súper interesante, que instala el término aporofobia como fobia al pobre. Entonces, ya no es nada más xenofobia como fobia al extranjero, es fobia al pobre. Y en realidad es lo que estamos viendo, porque no es el mismo trato el que se da a un extranjero estadounidense o a algún extranjero de algún país europeo. Lo que sucede con este prejuicio es un prejuicio concretamente en contra de las personas pobres que se mezcla con
pobre y extranjero. Ese es la mezcla tóxica que hace que la discriminación en contra de las personas migrantes suceda. Ahora, si a eso le sumas los prejuicios de son menores de edad o el estigma que se compone con es menor de edad, quizá venga de algún grupo de crimen organizado, familias desintegradas, etcétera, pues la verdad es que lo tienen muy en contra, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías de qué tendría que hacer el Estado, tiene que ver con esto. Pues primero, instalar de una manera muy masiva medidas para tender a eliminar estos prejuicios y estos estereotipos. Y se logra de muchas formas, pero principalmente con contacto. Y teniendo mucho contacto con muchas personas que vienen de estos contextos y contacto, digamos, con genuina curiosidad, con escucha, y a partir de la escucha poder comprender cuáles son las situaciones que los han arrojado. En realidad estas personas no es que estén felices en busca del sueño americano. Fueron arrojadas de sus países, de sus casas y de sus comunidades, en donde probablemente querrían haber podido desarrollar su proyecto de vida si la violencia o las carencias no les hubieran impedido esto, ¿no? Entonces, con un poco más de escucha, esto lo digo para poder gestar un cambio cultural, ¿no? El cambio cultural se tiene que dar en dos actores, en la sociedad, porque también la sociedad discrimina, también la sociedad le pone límites y obstáculos, e incluso los propios actores sociales delincuenciales en nuestro país capturan y cooptan a estos niños para poder seguir haciéndoles su mercancía de intercambio o su fuerza explotable, etcétera, ¿no? Pero el otro cambio cultural que se tiene que dar está en las instituciones. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno o el Estado mexicano es gestar un cambio cultural al interior de sus instituciones, es decir, al interior de sus servidoras y servidores públicos. Pues que exista esta mirada de derechos, que exista la suficiente concienciación, capacitación, sensibilización para que se elimine este prejuicio, este racismo, etcétera. Pero después también mecanismos, ¿no? Protocolos, pasos, qué tengo que hacer cuando me encuentro con un niño o niña no acompañada, ¿no? Y que no dependa de mi ocurrencia o de mi voluntad, porque sabemos que ese es el input del prejuicio, ¿no? Ahí es donde la ventanilla o el servicio mata al tratado internacional. Que no sea lo que a mí se me ocurra o lo que mi parecer me diga, porque quizá ahí el prejuicio me gane. Entonces, un protocolo con qué es lo que tengo que hacer y esos protocolos existen, ¿no? Y también algo que desde Redim se ha estado impulsando muy fuertemente en todos estos años es la idea de un mecanismo transnacional de atención a las migraciones. ¿Por qué? Porque estos asuntos no se tienen que ver únicamente como un problema nacional ni como un problema local. Si son entendidos regionalmente, pueden ser atendidos también regionalmente, ¿no? Y es obligado una coordinación entre los países, ¿no? Entonces, este mecanismo transnacional en donde la CIDH, también muchas organizaciones internacionales, el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, en su componente también que estudian los derechos de niñas, niños y adolescentes, también un grupo de organizaciones que organizaciones y también instancias que lo han estado hablando y promoviendo desde los Estados Unidos, pues es un poco lo que están estableciendo, ¿no? Un gran mecanismo transnacional para poder atender a esta población, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes en su paso por México fuera del actuar de las autoridades? Miren, en este contexto, por supuesto, lo que más preocupa en un primer término es su protección inmediata, ¿no? La de su integridad física, emocional, psíquica, porque hoy por hoy el crimen organizado eh, pues sí, digamos que ha cooptado a la ruta migratoria. Esa ruta migratoria que estaba establecida por estos flujos de desplazamiento forzado y esta migración motivada por motivos económicos, pero también de necesidad de sobrevivencia y de protección, han sido muy estudiados y muy inmediatamente, sí, cooptados y apropiados por los grupos criminales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres pueden ser violadas, las niñas también,
las niñas, los niños y los adolescentes pueden ser reclutados para formar parte de estos grupos organizados y cometer las actividades y fines que ellos quieran, e incluso formar parte de, pues, de un tráfico humano que tiene que ver con los procesos de trata para distintos fines, ¿no? Trata para la explotación, digamos, en los comercios, en las actividades económicas delictivas de los grupos de crimen organizado, y la explotación sexual también, con fines de explotación sexual también, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa en primer término. En segundo término, preocupa mucho que, según se ha dado el incremento de la migración de niñas y niños no acompañados, este no acompañamiento sí los ponga en una situación de vulnerabilidad. Ahí sí, fíjate, no hablaríamos de que ellas y ellos son vulnerables, sino de que el hecho de no venir acompañados los puede dejar en un estadio de vulnerabilidad, pues por todas estas intereses de rapiña y rapaces que pueden ver a los niños como... Y preocupa en este contexto de COVID, además, por si no fuera suficiente, la cosa se complica, y en el contexto de esta pandemia preocupan mucho la garantía de sus derechos de una forma más ampliada, ¿no? La garantía de su derecho a la salud, por ejemplo, es algo que preocupa desde antes de la era COVID, ¿no? O sea, que puedan estar en toda su ruta con las condiciones mínimas de alimentación, acogimiento, protección. Mira, incluso niñas y niños que pasan meses o años en su ruta para cruzar de la frontera sur a la frontera norte, esquema de vacunación, ¿no? Hay vacunas que tú lo sabes, se tienen que poner, sobre todo en los primeros años, pues muy puntualmente, y si no hay una cartilla de vacunación y si no hay una garantía de, señora, a su bebé le vamos a poner la vacuna porque ya le toca la tetravalente, no me importa que sea salvadoreña o hondurense, pues eso también implica una afectación a los derechos de niñas y niños, ¿no? Concretamente el derecho a la salud. Eh, y el derecho a la educación también, ¿no? La verdad es que todo lo que pensamos ahora de cómo se tiene que adaptar la educación para la era COVID nos va a tener en jaque mucho tiempo reinventando el mundo, ¿no? La obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la educación de estos niños y niñas. Entonces, muchos de ellas y ellos, de pronto paran en albergues, por ejemplo, ¿no? O pueden ser retenidos en algunos de los albergues y de los centros y estaciones migratorias en el país, en donde a veces se piensa que los tiempos son los procedimentales de la investigación de cuál es su estatus migratorio, etcétera, y no se observan los tiempos vitales de los niños y los niños, ¿no? Y que esos, en algunos albergues, me tocó una vez ver uno, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en donde niñas y niños habían terminado ahí y por cuestiones de documentación migratorias no habían logrado pasar la frontera o habían sido devueltos, pero no podían retornar a sus países, y de lo que se trataba era de garantizar que en las semanas o meses que estuvieran ahí hubiera actividades educativas, no nada más lúdicas, ¿no? Sino educativas. Entonces, garantizar el derecho a la educación, si de por sí es un reto enorme, eh, no tiene que ser un reto que por complejo discrimine a niñas y niños migrantes, ¿no? Ni modo, hay que aprovechar la oportunidad de que la pandemia nos está haciendo reinventar el mundo para que en este rediseño de cómo tendría que funcionar el sistema educativo nacional también se contemple la garantía del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes. Algo que quisiera agregar para la investigación. Sí, sí, sí. Quizá, Fer, detenernos a pensar en que mucho de lo que pasa en el rechazo a las personas migrantes, y ese rechazo, decíamos, puede ser social o puede ser institucional, tiene que ver con la no comprensión de cuál es la historia detrás de estos niños y niñas y cuál es su contexto. Y esos contextos expulsores no son nada más de Guatemala para abajo. Esos contextos expulsores también los vivimos en México. Entonces, por una cuestión de empatía humana, pero también por una cuestión de comprensión del México actual, de dónde estamos paradas y parados y qué están viviendo también nuestros niños y niñas, hay que recordar cuáles fueron esos contextos. En el estudio tú lo habrás visto y lo estarás mapeando. Se hace un mapa, un mapeo de cuáles son estas circunstancias que obligan a la movilización, estos contextos expulsores que tienen que ver con altas tasas de homicidios, extorsiones, violencia intrafamiliar,
conflicto socioambiental, brechas salariales enormes. Y claro, decir todo esto en clave guatemalteca o en clave salvadoreña, decimos, ah, caray, pero si a esto le pones el apellido paterno y materno del México del 2021, estas mismas cuestiones las estamos viendo en nuestro país. Entonces, ojo, porque nosotros también estamos viviendo en unos contextos expulsores que le ponen muy difícil la vida a las familias, que las ponen en condiciones a veces de precriminalidad de sus jóvenes y que son contextos expulsores que hacen que la gente salga corriendo por su vida. Entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo, no solo parte de lo que estamos recibiendo, y creo que eso tendría que ayudarnos un poco más a poder entenderlo, si no es por el deber de los derechos humanos, pues también por la empatía de observar que son países que están viviendo con tasas de escolaridad más altas o menos altas, etcétera, pero estamos viviendo contextos más o menos parecidos, ¿no? Pues muchísimas gracias por la comprensión y el cariño y la entrevista.